¿Pudieron escuchar el mensaje del domingo pasado? ¿No lo subimos? ¿No lo subiste? Yo no, sí. Ah, estaba atrasado entonces. Yo soy. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Gracias, Señor. Bueno, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Que es fácil decirlo como un versito, pero cuánto cuesta asimilarlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En nosotros, como cuerpo, no como algo personal solamente, sino en nosotros, como el Padre Nuestro. Ayer estábamos en la casa de Rolando y leíamos el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, y también, ¿no? Descubríamos varias cosas, ¿no, Rolando? No dice Padre mío, vengo solamente con mis problemas, dice Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre, Padre Nuestro. No Padre mío, porque el mío morí en Adán y nacemos en nosotros en el cuerpo de Cristo. Hemos sido hallados en el cuerpo de Cristo, de quien Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Dios nos ve en Cristo Jesús y dice: estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. Amén. No, Dios no tiene muchos hijos, tiene uno y nosotros en el cuerpo de Cristo. Hemos sido hallados en Cristo Jesús. Para eso hay que morir como Adán. Dios tiene dos hijos, Adán y Cristo, y nada más. Claro, toda la creación, ahora ya vamos por 8.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. Todos salieron de Adán y Eva, ¿sí? Esos son creación de Dios. Pero no todos, solamente los que creen y mueren de lo Adán y nacen en el cuerpo de Cristo, son hallados en Cristo Jesús, y esos son los hijos de Dios. Amén. Es todo un morir y nacer de nuevo. Amén. Hay una soberanía del reino de los cielos, ¿sí? Tú sacas un pasaporte y te vuelas al reino del cielo. Pero resulta que el pasaporte tiene que ser del reino de los cielos, no del lugar de tu nacimiento, Argentina, por ejemplo, sino tiene que ser del reino de los cielos. Si no, el Señor te va a preguntar: ¿cómo entraste acá? ¿Cómo entraste aquí si no estás con las cosas como corresponde como hijo en Cristo Jesús? Hay mucha fábula metida, somos muy creíbles los seres humanos y creemos y nos hacemos. Por eso uno de los mandatos de los 10 mandamientos es: no te harás imágenes de Dios. Logramos sacar
Sacamos a la Virgen María, sacamos las estatuas, sacamos muchas cosas, pero muchas veces tenemos imágenes en nuestra mente de cómo es Dios y no es el Dios real. Wow. Seguimos muchas veces haciéndonos imágenes, pensando que Dios es así, es así. Él me conoce, Él me perdona, Él me ayuda, Él me provee, Él me esto, y eso no lo dice la Biblia de esa manera. Lo hemos sacado del versículo de contexto y lo hemos hecho decir que diga eso. Pero dice, fuiste hallados en Cristo Jesús. Si no sos hallado en Cristo, ya estás completo en Cristo Jesús. La obra ya está terminada. Cuando en la cruz del Calvario Jesús abría, bueno, los brazos tenía abiertos porque estaba clavado ahí con los clavos en la cruz, dijo, se terminó la obra, exclamando, diciendo, consumado es. Amén. Entonces, por ejemplo, una oración, vamos a Colosenses capítulo 4, una oración del pastor de la iglesia de Colosa, Colosenses capítulo 4, miren, Colosenses 4, verso 12, podemos tomarlo un poquito antes del 10 para no sacarlo de contexto. Ya el apóstol Pablo está terminando la carta a los colosenses, ¿sí? Y entonces dice, os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marco, el primo de Bernabé, ¿sí? Compañeros de trabajo del Evangelio de Pablo, ¿sí? Acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros recibirlo. Y Jesús, el llamado justo, ¿sí? No Jesús de Nazaret, sino que una persona que se llamaba Jesús, que son de la circuncisión, eran judíos. Estos son los únicos colaboradores en el reino de Dios que me fueron de consuelo, ¿sí? Judíos, circuncidados, pero llenos del Espíritu Santo, y consolaron al apóstol Pablo. Amén. 12. Os saluda Epafras. ¿Se acuerdan de Epafras, de Epafrodito? Quien es uno de vosotros, de los colosenses, esclavo de Cristo, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones, ¿sí? Hace oraciones por los de Colosa, para que estéis firmes, perfectos. ¿Para que estéis cómo? Firmes y perfectos. Y completos, también dice la Reina Valera, ¿o no? Completos. Firmes. Y acá dice, se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Claro, cumpliendo en toda la voluntad de Dios, eso sería completos en la voluntad de Dios. Firmes, perfectos. Uy, pero yo estoy re lejos para ser perfecto. Pero es que la obra Dios ya la ve terminada en Cristo Jesús. Amén. Dios no mira pero la iglesia tiene cada error. No, el Señor la ve blanca y resplandeciente. ¿Sí? Porque no toda la congregación, sino la que es cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿ven cómo dice? Para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Porque doy testimonio de Él, de que tiene mucha preocupación por vosotros, por los que están en la Odisea también, y por los que están en Hierápolis, ¿sí? O sea, que era una carta escrita a los de Colosenses, también se iba a pasar esta carta a los de la Odisea y también a los de Hierápolis y todas esas regiones
el pastor Epafras era el que se dedicaba a ser como el misionero, el pastor, y estaba preocupado por esa gente y siempre oraba que el Señor los mantenga firmes a ustedes, perfectos en Cristo Jesús. Porque si estamos en el cuerpo de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús es perfecto. No podríamos decir que el cuerpo de Cristo no es perfecto. No podríamos decir que el cuerpo de Jesús no es completo. ¿Me entienden? Entonces la iglesia tiene que estar a la imagen del cuerpo de Cristo. Entonces es muy diferente decir, por ejemplo, si mi mano agarra una lapicera, ¿sí? Acá tengo una lapicera. Yo podría decir la lapicera que la tiene sostenida la mano del Ariel. Sí, está más o menos dentro de la oración, está completa, ¿sí? Ahora, si yo por alguna razón se me corta la mano, ¿no? Por algún accidente, y a la mano que está arriba de la mesa le pongo una lapicera, ya no puedo decir la mano que está en la mesa que Ariel tiene una lapicera, Ariel tiene una lapicera, no. ¿Por qué? Porque no está en el cuerpo. Entonces no las partes individuales hacen al cuerpo, sino el cuerpo es la plenitud de todo que lo llena todo en Cristo Jesús. ¿Me explico lo que quise decir? ¿Me entienden? Si está conectado por los ligamentos, en comunión, ¿sí? ¿Me explico? Vamos a leer acá Colosenses capítulo 2. Esto también viene un poco del domingo pasado que estuvimos viendo por 2 domingos los poderes de Efesios 1:19, ¿sí? Allí salen varios poderes que los estuvimos viendo por 2 domingos. Y hay más poderes, simplemente que los que tocaba ahí en Efesios 1:19, pero por ejemplo en el relato de Lucas suele decir que el poder de sanidad estaba sobre Jesús y sanaba personas. ¿Sí? ¿No dice así, no decía así, Claudio? Sí. El poder de sanidad, por ejemplo, en un momento estaba sobre Jesús y sanaba, ¿sí? Como si fuera que le venía un poder sanador y sanaba, ¿sí? Como otro poder separado, casi podríamos decir. Hay muchos poderes distintos, podríamos decir, ¿sí? Muy bien. Aquí en el capítulo 2 vamos a agarrar para que no... Desde el 6, ¿sí? Verso 6, 2:6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él. ¿Vivid cómo? En Él. En Él es dentro de Él, ¿sí? En su cuerpo. Por eso hay que tener cuidado con Él y estar atento a la obra del Espíritu cuando el Señor o el Espíritu Santo te dice, ¿no? O se contrista, ¿sí? Por cosas que quizás vemos, puede ser en internet o en la calle o lo que sea, y enseguida el Señor te reprende o te hace sentir algo que Él se pone incómodo dentro de tu cuerpo, porque estamos en Cristo y el Espíritu Santo está en nuestro templo para hacer la plenitud de aquel que lo llena todo, que es en Cristo Jesús. Es algo muy serio ser hallados en Cristo. Es algo muy serio, ¿sí? Por eso a veces no basta solamente con creer solamente, ¿sí? Bueno, seguimos. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él. De vuelta lo vuelvo a decir. Sobreedificados en Él, en Cristo Jesús, porque ¿quién está mirando? El Padre está mirando a su Hijo Jesús y allí nos encuentra a nosotros. Amén.
Vivir en Él, arraigados y solidificados en Él, afianzados por la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acciones de gracia. Gracias, Señor. Rebosando en acciones de gracia. Si hay algo que es la voluntad de Dios y sabemos que sí es la voluntad de Dios, es que damos gracias por todas las cosas, por las buenas y por las malas, y que somos agradecidos. Amén. Rebosando de dar gracias a Dios. 8. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. 9. Porque en Él, en Cristo Jesús, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. En Cristo Jesús vive toda la plenitud de la naturaleza divina del Padre. El Padre vive en Cristo totalmente. Por eso es que nosotros, para ser hallados en el Padre como hijos de Dios, tenemos que estar en Cristo y tener toda esa plenitud en el Hijo. ¿Sí? Y habiendo sido hechos completos. ¿Cómo dice? O me salté el versículo. El 9, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y el 10 dice, y habéis sido hechos completos en Él. ¡Wow! No 99,99% y 1% mío, porque ahí como que anulamos la gracia. No, pero que si yo no hago el sacrificio, cuidado que no alcancéis la gracia de Dios. No es nuestra fuerza, no es nuestro sacrificio, no es mi decisión, es el Señor que ya desde antes de la fundación del mundo ya te había escogido. ¿Y qué pudiste hacer tú? Nada. Tremendo. Pero dice, y habéis sido hechos completos en Cristo, en Él quiero decir, habéis sido hechos completos en Él. Al que morir a Adán, ¿sí? Morir a Adán, buscarlo con todas las ansias y decir, Espíritu Santo, ayúdame, que si algo no está bien, estar ahí con porque dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu gana, con todo tu ser, con todo el Espíritu de Dios, con todo el Espíritu. Amarlo de corazón al Señor, con todo tu ser, lo único. No, antes decíamos, Dios tiene que ser el primero. No, Dios no tiene que ser el primero, Dios tiene que ser lo único. No hay otra cosa, sino, si hay primero, hay segundo, hay tercero. O yo puedo estar en segundo lugar y decir, bueno, yo estoy en segundo lugar, pero el Señor está en primer lugar. Sonaste, está tercer vivo, la vivo. No, morimos. Ya no vivo yo, decía Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice el 10, y habéis sido hechos completos en Él. ¿Cómo fuiste hecho? ¿Te faltó algo a Dios? No. ¿Lo mejor está por venir? No. Hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús, en los lugares celestes. Efesios 1:3. Si ya fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestes en Cristo Jesús, ¿les faltó algo de bendición a Dios? ¿Está por venir lo mejor? Hace 2000 años vino lo mejor que podía suceder y que ya había estado profetizado durante muchísimos siglos. Amén. Lo mejor. Y no hay algo más glorioso y más grande que lo que sucedió en esa cruz, donde derrotó a Satanás por completo. Amén. Muy bien. Porque en Él
Vive con, ya lo leí, 10, y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo. Esto por ahí es un poquito difícil de entender porque es una analogía tomada de los judíos, pero los judíos, Dios hizo un pacto y les dijo en ese pacto: todo varón tiene que ser circuncidado al octavo día, al octavo día le cortaban allí el prepucio ahí de su miembro y era una señal del pacto de Dios. Pero eso, cada uno que lo hacía, estaba como profetizando o como adelantándose que cuando venga Jesucristo en la cruz del Calvario, a Él primero que nadie le rajaron el costado muerto, ¿sí? Y le tocaron el corazón, ¿sí? Sí, la verdad, con la lanza, cuando para ver si estaba muerto, le cortan el costado y llegan a hacer como una circuncisión en el corazón de Jesús. Y de allí sale sangre y agua, y de allí también sale la iglesia, la amada, así como Eva salió del costado de Adán, la iglesia sale del costado de Jesús para unirla al matrimonio y hacer de los dos uno solo. ¿Me explico? Es todo un misterio, ¿no? Pero de esa manera Dios nos ve como sus hijos, sus hijas, estando en Cristo, casados con su Hijo, amén, y Él es nuestro Padre. Y la casada al suegro no le decía suegro, le decía padre, ¿sí? Y el hijo llevaba el apellido y el nombre también había que nombrarlo al padre, ¿sí? Paternidad, paternidad. Somos las hijas, gracias a que nos compró y nos unió en casamiento con su Hijo, y de esa manera nos ve completos en Cristo y hemos sido hallados en Él. Amén. Muy bien. 12. Habiendo sido sepultados juntamente con Él en el bautismo. Por eso el bautismo que hacemos nosotros es meterlo bajo las aguas por completo y levantarlo. ¿Por qué? Porque ese bautismo representa a sepultura y resurrección. ¿Sí? Sepultura. Jesús lo metieron a un sepulcro y pusieron una piedra en el sepulcro como señal de muerte física y como señal y testimonio para la gente. Y hasta le pusieron 2 guardias porque decían: seguramente los pillines de los discípulos se van a robar el cuerpo y van a decir que ha resucitado. Así que le pusieron 2 guardias. No, y aparte los judíos hacían cosas muy malas también. Sí, seguro. Eso tenía que matar porque eran santos. Seguro, pero eso fue por amor a nosotros, por amor a mí, que yo no lo merecía, pero el Señor lo hizo por amor. Muy bien. Entonces, sepulcro significa separación de la vida con el cuerpo físico, ¿sí? Y enterrado, habiendo sido sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado con Él por medio de la fe en el poder de Dios. La fe en el poder de Dios. La fe de Jesús. Imposible que esa fe nazca de mí, imposible. Es la fe del poder de Dios, es la fe de Jesús, es el Espíritu de Cristo que nos saca, amén.
sino uno puede creer en fábulas, pero la fe de Jesús viene y te invade y te llena del creer, y viene el Espíritu Santo y te trae convicción de pecado, y vienen los frutos de arrepentimiento desde dentro de ti, porque viene la obra del Espíritu Santo a tu vida. Amén. Y produce fe. ¿Sí? Y con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. El corazón tenemos dos corazones. Tenemos el corazón de carne que late aquí en el cuerpo humano, pero también tenemos un corazón en el cuerpo espiritual. Por eso es que con el corazón se cree para justicia, porque cada uno tiene un espíritu, y ese espíritu es como eres tú, muy parecido así como sos vos, pues te mira un espejo, así es tu espíritu. Y también tiene un corazón, y también tiene una mente tu espíritu, y tiene un alma, y ese corazón está en el alma. Entonces ese corazón es el que, por un lado, es engañoso, ¿sí? Y por otro lado, hay que morir y ser renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados en el corazón, y que todo ese sentimiento de orgullo y ese rencor y ese odio y ese problema que me hicieron, qué sé yo, perdonamos, como dice el Padre Nuestro, que lo veíamos con Rolando en su casa ayer. Perdonamos, así como perdonamos, tú nos perdonas, porque Él nos perdonó primero desde la cruz del Calvario y nos dio el poder para perdonar. Cuesta, sí cuesta, pero ahí es donde se ve que morimos a nuestro orgullo, a nuestro viejo hombre, ¿sí? Muy bien. Así que habiendo sido sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó entre los muertos. El poder de Dios que lo resucitó entre los muertos, uno de los poderes que hablábamos el domingo pasado, poder de resurrección. Y Dios, en esa resurrección en Cristo Jesús, levantó a millones y miles de millones de todos los tiempos, porque la única entrada, el único camino es Jesús, la única puerta es Jesús. La única resurrección está en Cristo Jesús, por el poder del Padre. Una resurrección. Nos resucitó a los de atrás y a los 2000 años para adelante. Allí también estábamos nosotros. Y Él nos estaba resucitando. Tremendo, es como un poder de una bomba atómica, o mucha bomba atómica, de resurrección de vida a millones y millones de gente que creyó en Él, de toda la raza y de todos los tiempos. Tremendo el poder de Dios. Es como el momento que Jesús dijo, y sea la luz, y fue la luz, y de pronto de una oscuridad, ¡prum!, aparece la luz. Lo mismo pasó en la resurrección. De pronto estábamos todos muertos y sin Dios, de antes y de después, y la resurrección por el poder de Dios vino y ¡prum!, nos levantó en la resurrección, por su poder, únicamente por su poder. Nada podíamos hacer nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es su gracia, esa es su gracia. Y va a llegar aún muchos de lo que tú les estás hablando y ven tu vida, aunque sea en el último minuto de su vida, pero va a llegar ese poder de resurrección. Y muchos son trasladados, aunque sea en el último minuto de su vida, son trasladados. Dice Pedro, dice, o Judas, que son arrebatados, dice, como del fuego del infierno, directamente son llevados al reino de los cielos. Ya prácticamente ahí en la muerte estaban partiendo hacia el infierno, y en ese momento
Por eso cuando Jesús llama a Lázaro, que hace 3 días que murió, le dice: ¡Lázaro! Y el muerto escucha el poder de la vida, porque Jesucristo es la vida y la vida en abundancia, porque Jesucristo es el camino, porque Él es la verdad y la vida. Amén. Y el muerto escucha como de otro, algo de otro lejano, ya tenía 3 días de muerto. Ya su alma, no sé, ya se lo habían llevado, te arrestan, sí, te llevan, porque todavía Cristo no había resucitado, pero Lázaro hizo una excepción, ¿sí? Lo llamó Jesús y por eso pudo volver de vuelta. Lo mismo nos pasa con nosotros en el momento de la salvación, de la resurrección. Jesús, dice tu nombre. ¡Oh, qué tremendo lo que sucede! Y viene la luz, y es como una bomba atómica, y la vida sentenciada a la muerte muere en Adán y resucita en Cristo Jesús. En Él estamos completos. En Él estamos completos. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Amén. Fuiste resucitado con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Nos dio vida con quién? Con Él. Nos dio vida con Él. Nos dio vida con Él. Me dio vida con Él. Sin Él no puedo vivir. Sin Jesucristo no puedo. El más importante, el único, el soberano, a quien Dios le plació que aquí en la tierra tenga todo el poder de la herencia, de la riqueza, de gloria, se llama Jesucristo, porque a Dios le plació que se vea ese poder, ese amor en su Hijo Jesús, porque de esa mente también, de esa forma, se ve la gloria del Padre hacia su Hijo y hacia todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó en el medio, clavándolo en la cruz. Así en la cruz, todo el acta de nuestras cosas que hicimos, que están escritas en el libro, todos nuestros pecados y también nuestras faltas y también nuestra ignorancia, porque también la ignorancia es un pecado, porque muchas veces nos dejamos estar, nos tiramos como al abandono de no conocerlo a Dios, sabiendo y estando en la iglesia, no le conocemos como le tendríamos que conocer. Porque esa es la vida eterna, conocerle al Señor. Ese es el propósito, conocerle. Jesús dijo en su oración: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Conocerle, y estar preocupados por conocerle más, para andar en el Espíritu, 24/7. No importa que estés trabajando, está ocupado, llevando tu mente a las cosas espirituales. Amén. No es el primero, es el único. El único. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos, porque el poder de la muerte tiene poder sobre todos aquellos que no se le haya
cancelado esta deuda, ¿sí? El poder de la muerte tiene poder para decirle, vos no te podés ir porque tu deuda de los pecados no está cancelada. Por eso es muy importante tener a Jesucristo y estar en Cristo Jesús, porque Él sí canceló todos nuestros delitos y pecados. Entonces cuando el que te recibe allí en el infierno mira que tu deuda de pecado está cancelada, no puede retenerte y el poder de resurrección te traslada. Esa es la salvación que predicamos. Esa es la salvación que predicamos, ¿me entiendes? Tremendo lo que sucede. Sí. El abogado que intercede por nosotros, pero el mismo que intercede es el que pagó, así que no le pueden decir nada a ese abogado. O sea, yo estoy hablando. ¿Cómo? Yo estoy hablando. ¿Por qué? No, si tenés a Jesús. Tenés que tener ese abogado. Un abogado que nos defiende. Es Jesucristo. Por supuesto, si hemos hecho las cosas bien. No, es que no pudimos hacer las cosas bien. Yo no pude hacer las cosas bien. Lo vas a tener igual porque ya no pasó. Claro. Es por gracia. No pude hacer nada bien. Y aún el que no tiene a Cristo y hizo las cosas bien, se portó bien, donó plata, entregó su vida a los pobres, se va al infierno, porque la deuda la cancela Jesucristo. Amén. Es por gracia. Amén. Muy bien. Perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos nos era contrario. Y lo quitó en medio, clavándolo en la cruz. Allí en la cruz estaba toda la humanidad. Wow. Y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llamarlos prisioneros en un desfile triunfal, y todas las fuerzas del diablo fueron derrotados y tuvieron que ir de rodillas postrados diciendo: somos vencidos completamente por Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Wow! Amén. Y solamente le queda un poder al diablo, que es de mentir. Él es el padre de mentira. Hasta que sea echado al lago de fuego, y allí ya no va a poder mentir ni hacer más nada, pues se le termina el tiempo, y él sabe que se le termina el tiempo. Mientras tanto, y el problema también, ¿sabe cuál es? La gente que cree en Satanás y se une a los poderes del diablo, y así sí le da poder al diablo. ¿Me explico? Pero nosotros, en Cristo Jesús, en lugares celestiales, donde fue expulsado Satanás del lugar celestial, entonces no tiene ningún poder sobre nuestra vida. Nada. ¿Me entienden? Por eso es que sí o sí tenemos que andar en las cosas espirituales, estar en el cuerpo de Cristo, preocuparnos por estar en su voluntad, que es ser uno en el cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? No es algo que puede hacer como la ley, que tenía que cumplir la ley. No, esto es espiritual, es por gracia, es en Cristo Jesús. Oramos, amén. Entonces, aquí lo que yo estaba diciendo del poder que es, lo vamos a ver de vuelta el 10. Y habéis sido hechos completos en Él. ¿Cómo fui hecho? Completos en Él, completos en Jesucristo. Porque Dios, ¿a quién está mirando? A su Hijo Jesucristo. ¿Dios a quién está mirando? A su Hijo Jesucristo. Y nosotros estamos completos en Él. Amén. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Morimos a lo Adán y nacemos y somos hallados en Cristo. Amén. Este es el poder de la resurrección. Esta es la vida eterna. Y nosotros tenemos que estar con una misión muy importante, que es conocerle más.
conocerle más, conocerle más. Por eso es que el apóstol Pablo decía, oro para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que podáis conocerle más, conocerle más. Amén. Por eso hemos sido ministros competentes del nuevo pacto, pero parece que conocer el nuevo pacto del Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por eso podemos estar confiadamente en gracia, en poder de Dios, el Príncipe de paz, nuestro amado Señor Jesús, Príncipe de paz, nos dé la paz para andar en medio de los problemas, porque hay problemas, por supuesto que sí, problemas económicos, problemas a veces de familia, problemas a veces de salud, claro que sí, pero dice, no te hagas tanto problema, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Amén. Para que la carne no sea un orgullo, sino que el orgullo nuestro está en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El apóstol Pablo perdió todo lo que tenía. Pedro también, ¿sí? Andrés también, hasta su propia vida. Todo. Y murieron de esa manera. Y varios casi todos los apóstoles, ¿no? Cada uno de los apóstoles fueron muriendo. Y muchos de los hermanos en aquella época es una muerte terrible que los ataban en unos palos, los rociaban con aceite y los prendían fuego vivo. Terrible muerte. Pero no negaban a Jesucristo. Y el poder de Dios caía muchas veces sobre los mismos soldados que hacían esas cosas. De hecho, el apóstol Pablo es uno de los soldados que le cayó el poder de Dios por estar matando cristianos. El mismo poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Por eso muchas veces nos falta entregarnos más a nosotros. Me entrego a ti, Señor. Me entrego. Quiero que tú me veas completos en Cristo. Quiero morir a mi orgullo, a mi carne, a mi vanidad, a mi ego, a las cosas mías. Y también quiero morir a lo que muchas veces me había fantaseado en mi cabeza de un Dios que no es el que dice la Biblia. ¿Sí? Porque si no decimos, sí, si el flaco me conoce, el flaco me ayuda, el flaco me provee, el flaco me va a prosperar, me va a bendecir, eso no dice la Biblia. Tenés que morir y ser hallado en Cristo para que seas uno en Cristo Jesús y Dios te conozca. Ser conocido en Él. Es muy diferente nosotros ir y congregar todo a ser conocido por Él. Porque estamos en el cuerpo de Cristo y ser hallado en Él. ¿Sí? Es muy diferente y eso está muy duro lo que dijo Jesús para ir terminando. Mateo 7, ya lo he dicho quizás otra vez, pero no me es repetir y muchas veces es bueno para todos. Donde dice la entrada en el reino, Mateo 7:21. Y bueno, el párrafo anterior estaba hablando de dar frutos buenos y frutos malos, ¿sí? Y el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿cuál es tu voluntad, Padre? Bueno, dice 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros?
entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, esta gente estaba echando fuera demonios, estaba haciendo milagros de sanidad, estaban trabajando en una gran iglesia o congregación, mejor dicho. No estaban haciendo delincuencia, supónganse, estaban sanando personas. Y sin embargo, Dios mismo les dice: no los conocí nunca a ustedes. Entonces, por eso es que el misterio más importante es conocerle y que Él nos conozca a nosotros. Señor, conoceme, por favor. Más allá, porque puedes estar trabajando en tus dones, en tus ministerios y no ser conocido por Dios. Esto lo contó Jesús y es una paliza, porque hoy en día se busca mucho lo sobrenatural. Y pareciera que lo sobrenatural de Dios es más importante que todo. Y sin embargo, puede haber sobrenaturalidad y no ser conocido por Dios. ¿Por qué? Porque no morimos y no fuimos hallados en Cristo. Amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y que Él me conozca a mí, así como yo conocerlo a Él, Él me conozca a mí. Amén. Amén. Por eso es ser completo. Por eso estamos completos en Él. Por eso estamos completos en Él. Y no buscamos otras glorias, ¿sí? Los grandes ministerios que terminan siendo un ego para esa persona, los intocables, no tienen nada que ver muchas veces con el amor, con la sencillez, amén, con la humildad, con los frutos del Espíritu que se tienen que dar, amén. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a orar. Estamos completos en Él y fuimos hallados en Cristo. Amén. Que eso sea una realidad en nuestra vida. Y si a alguien le parece que todavía no ha llegado a esa instancia, entreguemos la vida a Jesucristo, ¿sí? Entreguemos la vida a Jesucristo. Y que el Señor pueda darse a conocer en nosotros.